Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a tu academia virtual. El día de hoy estudiaremos el tema teoría de la divisibilidad, un tema quizás para la mayoría de ustedes un complicado o tedioso que se les hace por estudiar, ya que abarca una extensa teoría, y no solamente eso, sino que también requiere capítulos anteriores, sistema de numeración o conjunto. Pero no se preocupen, en la práctica dirigida que he diseñado, hay problemas que tienen que ver con esos temas a trabajar, ¿ya? Entonces, teoría de la divisibilidad es un tema donde estudia las condiciones que debe de cumplir todo número entero para que pueda ser dividido exactamente entre otros. Entonces, para iniciar este capítulo, ¿no? Tienen que tener en cuenta algunas de las condiciones con los términos que vamos a trabajar este tema. Acá, por ejemplo, tenemos al A, al B y al K. Son una de las variables con las que voy a trabajar este tema, donde A pertenece al campo de los enteros, B a los enteros positivos y K pertenece a los enteros. Tenemos que A es divisible por B. Esa palabra divisible podemos sustituirlo por la palabra múltiplo, divisible o múltiplo. Entonces, divisibilidad es equivalente a multiplicidad, ¿ya? Podemos usarlo esas dos palabritas, se entienden por igual. Entonces, A divisible por B o A es múltiplo de B. ¿Cómo podemos denotar esto? Acá hay tres formas que he colocado. Múltiplo de B, supra cero, donde este supra cero tiene que estar en todo el centro del número, ¿ya? Otro sería supra cero con una barrita o M minúscula de múltiplo. Entonces, ¿cómo se lee esta notación? A es múltiplo de B o B es factor de A, donde B va a ser el módulo, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo A será divisible por B? Lo va a hacer cuando al dividir A con B, esa división tiene que ser exacta. Quiere decir residuo igual a 0. ¿Cómo así? Vamos acá con dos ejemplos. 27, ¿no?, es múltiplo de 9. ¿Pero por qué 27 es múltiplo de 9? Porque 27 lo contiene el factor 9. Porque si dividimos 27 entre 9, nos da 3 esa división. Entonces, otra manera de escribir 27 es 9 multiplicado con 3. Vamos con un número entero negativo, menos 14. Menos 14 es múltiplo de menos 7. ¿Por qué menos 14 es múltiplo de 7? Porque menos 14 se puede escribir como 7 multiplicado con menos 2, ¿correcto? Entonces, mira, a ver, ¿cuándo un número será múltiplo de otro número? Cuando ese número va a ser igual a ese otro número multiplicado por un número entero. Mira 27, 9 por 3, menos 14, 7 por menos 2. Entonces, todo número para que sea múltiplo de otro número va a ser igual al producto de ese número, pero multiplicado por un número entero. En otras palabras, tenemos acá en forma general. A es múltiplo de B, podemos escribirlo como B multiplicado por K, donde K es un número entero, ¿ya? Cuando nos digan que un número es divisible por otro, significa entonces que va a ser ese número multiplicado por K, ¿ya? Aquí, por ejemplo, A es divisible por B. ¿Cómo podemos expresar que A es divisible por B? Ya, no te olvides divisible o múltiplo. Es lo mismo decir divisible o múltiplo. A divisible por 5 significa que A es múltiplo de 5. ¿Y cómo podemos expresar ese múltiplo de 5? Como el producto de 5 con K, ¿correcto? Aquí hay una observación, ¿ya? Para que tengan en cuenta ustedes. Tienen que recordar que 0 es múltiplo de cualquier número entero positivo, ¿ya? 0 es múltiplo de cualquier número entero positivo, donde A pertenece al campo de los enteros positivos. Vamos con un ejemplo. 0 puede ser múltiplo de 11. ¿Y por qué 0 es múltiplo de 11? Ah, porque 0 se puede escribir como 11 multiplicado con 0, ¿ya? No olvidar, 0 es múltiplo de cualquier número entero positivo, ¿correcto? Aquí he mencionado algunas notas importantes que tienen que tener en cuenta para poder
desarrollar un problema. Vamos con la primera nota importante. N es divisible por A, por B y por C. ¿Cómo podemos escribir esto? N es múltiplo de A, N es múltiplo de B y N es múltiplo de C. ¿Cuándo N será múltiplo de ellos tres? Cuando sea múltiplo de su mínimo común múltiplo de esos tres números, ¿correcto? Si N es múltiplo de A, N es múltiplo de B y N es múltiplo de C, entonces ese número N tiene que ser múltiplo de su mínimo común múltiplo de esos tres números, ¿correcto? Vamos con un ejemplo aquí. N es divisible por 4 y 3. ¿Cuándo N será divisible por 4 y 3? Cuando N sea múltiplo del mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Y el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12. Significa que N es múltiplo de 12. Pero como habíamos estudiado anteriormente, un número se puede expresar como un múltiplo, como un producto. Entonces, si N es múltiplo de 12, podemos escribirlo como 12 multiplicado con K. ¿Ya? Múltiplo de 12, 12 multiplicado con K. Y no olvidar que ¿quién es ese K? K va a tomar un conjunto de valores. Este K va a ser un número donde pertenezca al campo de los enteros. ¿Correcto? Ya. Vamos con la nota importante 2. Esta nota importante es similar a la 1, sino que aquí hay una diferencia. Que en estos tres números que son múltiplos, está sumado o restado por una misma cantidad, ¿ya? Entonces, si tenemos de esta forma, ¿cuándo, profe, este N va a ser múltiplo de A, de B y de C, más menos una misma cantidad? Cuando ese número tiene que ser múltiplo del mínimo común múltiplo de esos tres, más o menos esa misma cantidad, ¿ya? Si acá fuera más R, más R, más R, acá se coloca más R. Si fuera menos R, menos R, menos R, acá se coloca menos R. Pero ¿qué pasa si son cantidades diferentes? Entonces no podemos hacer esto. Lo que debemos de hacer es igualar esas cantidades. Ya más adelante, con el desarrollo de la práctica dirigida, te voy a enseñar cómo es que podemos igualar esas cantidades, ¿correcto? Entonces, estas dos son similares. Si acá no está aumentado ni disminuido por una cantidad, simplemente es el múltiplo de su mínimo común múltiplo. Pero si acá está sumado o restado por una misma cantidad, se coloca eso, ¿ya? Vamos con la nota importante 3. Un número entero es múltiplo de sus divisores enteros positivos. No olvides esto. Todo número entero va a ser múltiplo de sus divisores enteros positivos. Un ejemplo. Si 12 es igual a un múltiplo de n, para que 12 sea múltiplo de n tiene que ser un divisor de 12. N tiene que ser un divisor de 12. Entonces, ¿qué valores va a tomar n? Va a tomar los valores que sean divisores de 12. ¿Y quiénes son esos divisores? No olvidar que los divisores de un número son aquellos números con los cuales se pueda dividir exactamente. Y el divisor universal de todo número es 1. Entonces, los divisores de 12 es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Porque 12 se puede dividir exactamente por todos estos números de aquí. ¿Correcto? Ya, vamos con la nota importante 4. Si un número no es múltiplo de un módulo, este se puede expresar en función del residuo, ya sea por defecto o por exceso, pero respecto a ese dicho módulo, ¿correcto? Entonces, acá tenemos dos tipos de divisiones inexactas, con residuo por defecto y residuo por exceso, ¿no? Si dividimos A con B, tenemos como cociente K y un residuo por defecto. Si dividimos A con B, pero para obtener un residuo por exceso, ese cociente tiene que ser el consecutivo a él, ¿ya? No te olvides, tiene que ser siempre consecutivo a él. Si él es K, aquí será K más 1. Entonces, usando el algoritmo de Euclides, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos recordando que el dividendo es igual al divisor por el cociente más ese residuo, ¿ya? El dividendo, en este caso es el A, el divisor es el B y el cociente es K. Entonces, A es igual al producto de B con K más este residuo por defecto. Aquí, A va a ser igual al producto de B con el cociente K más 1, pero este residuo va a ser negativo, ¿ya? Este residuo va a ser negativo. Se coloca aquí, ese residuo negativo.
Pero como b está multiplicado con k, ¿no? Ya sabemos que cuando un número multiplica con otro, podemos expresarlo como un múltiplo. b con k, múltiplo de b. b por k más 1, múltiplo de b. ¿Por qué múltiplo de b? Como estamos dividiendo a con b, entonces quiere decir va a ser múltiplo de b, pero aquí más este residuo por defecto, y aquí menos ese, bueno, como ese residuo negativo se coloca, ¿no? Este residuo negativo. Entonces, en otras palabras, ya sea que sea por una división con residuo por defecto o por exceso, va a ser SA va a ser múltiplo de b más o menos un residuo, ¿correcto? Más o menos un residuo. Acá, ojo, tienes que tener en cuenta esto. Si nosotros sumamos los residuos, defecto y exceso, vamos a obtener el módulo. En este caso, ¿quién es nuestro módulo aquí? Es el b. Es el número por el cual estamos dividiendo, ¿correcto? Vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Expresar 57 múltiplo de 9. Ojo aquí, esto va a ser la base para más adelante, ¿ya? ¿Cómo es que debemos de hacer para poder expresar un número en múltiplo de otro número? Si queremos expresar 57 múltiplo de 9, lo que tenemos que hacer es simplemente dividir nada más. Divides 57 entre 9, 57 entre 9. 57 entre 9, 6. 9 por 6, 54. Para 57, 3. Este es un residuo por defecto porque le falta para llegar a 57, ¿correcto? En cambio, si queremos tener un residuo, ¿no?, por exceso, ya no debe de ser el cociente 6, sino que hemos dicho acá, tiene que ser 1 más. 6, su consecutivo, 7. 9 por 7 es 63. ¿Qué pasó aquí? Excedió a 57. ¿Por cuánto lo excedió? Por 6. Entonces, quiere decir que este producto de 63, para que sea 57, tenemos que restarle ¿cuánto? 6 tenemos que restarle, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, 57 va a ser múltiplo de 9, pero ¿por qué múltiplo de 9? Porque estamos dividiendo, expresando en múltiplo de 9. Entonces, 57 es múltiplo de 9, más 3 porque es residuo por defecto, o menos 6 porque es residuo por exceso, ¿ya? Ya sea con cualquiera que estés trabajando, ¿sí? No importa, porque al fin y al cabo va a ser lo mismo. Mira, te demuestro. Si estamos trabajando con residuo por defecto, ¿no? Para poder lograr obtener el residuo por exceso, simplemente cuando es más, le vas a restar 9. 3 menos 9 menos 6. Ahí está. Si tú estás trabajando la división inexacta con residuo por defecto, si quieres obtener el otro residuo por exceso, simplemente a cuando sea más, le restas. ¿Quién le restó? Es el número del múltiplo, en este caso 9. 3 menos 9 menos 6. Y si tú hubieras trabajado, ¿no?, con la división inexacta con residuo por exceso, cuando es menos, le sumas y no afecta nada. Más adelante te voy a decir por qué no afecta nada. Cuando es menos, ¿no?, del residuo por exceso, le sumas. ¿Cuánto le sumo? El número de este múltiplo, 9. Menos 6 más 9 más 3. Ahí estaba el otro. Más 3 menos 9 menos 6. Ahí está el otro residuo por defecto. Entonces, si lo hacemos con residuo por defecto, para obtener el por exceso, le restamos. Si tenemos residuo por exceso, para obtener el residuo por defecto, le sumamos, ¿ya? Cualquiera de ellos es lo mismo trabajar para un problema. Continuamos ahora con los principios fundamentales, ¿ya? Ojo, aquí tienes que tener bien en cuenta todos estos principios que he mencionado para poder desarrollar un problema. Entonces, hay que acostumbrarnos a definir las cosas. En este caso, yo estoy definiendo las variables con las que estoy trabajando, ¿ya? N y K aquí va a ser un conjunto que va a estar incluido en los enteros positivos, ¿ya? N y K es un conjunto, van a ser elementos donde ellos dos forman un conjunto incluido en los enteros positivos. Vamos con el primer principio. Si nosotros sumamos o restamos múltiplos de un mismo número, seguirá siendo múltiplo de ese mismo número. ¿Cómo así? Vamos con dos ejemplos aquí. Mira. Si yo tuviera un múltiplo de 5, le sumo otro múltiplo de 5,
nos resulta múltiplo de 5. Un ejemplo, 15. 15 es múltiplo de 5. ¿Por qué 15 es múltiplo de 5? Porque 15 lo contiene el 5, ¿no? Porque 15 es 5 por 3. Otro, tenemos 10. 10 es múltiplo de 5. 15 múltiplo de 5, 10 múltiplo de 5. 15 más 10 nos da 25. Y 25 sigue siendo múltiplo de 5. Si tenemos múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, seguirá siendo múltiplo de 7. ¿Ya? Por decirte, imagínate que fuera 14 aquí. 14. 14 y 7. 14 menos 7, 7 sigue siendo múltiplo de 7. Entonces, recordando, ¿no?, a lo que te dije acá, si sumamos o restamos 9, no pasa nada. Por este primer principio. Si tú sumas o tú restas un número que es múltiplo de ese número, no afecta el resultado. ¿Ya? Vamos con el principio número 2. Si yo tengo un múltiplo de n multiplicado con un p, donde ese p es un número entero, nos resultará un múltiplo de ese mismo número. ¿Cómo así? Si yo tuviera múltiplo de 3 multiplicado con 4, esto sigue siendo múltiplo de 3. ¿Ya? Sigue siendo múltiplo de 3. Si yo tuviera 6, múltiplo de 6 multiplicado con menos 9, esto sigue siendo múltiplo de 6. ¿Ya? Múltiplo de 6. Vamos con la propiedad, con el principio 3. Todo número que sea múltiplo de un número elevado, recuerda aquí, ¿ve?, lo que dije acá, ¿no? Acá va a ser un número entero positivo, un múltiplo de un número elevado a un número entero positivo, seguirá siendo múltiplo de ese mismo número. Un ejemplo aquí. ¿Qué pasa si yo tengo por acá un múltiplo de 12 elevado a la 7? Esto seguirá siendo múltiplo de 2. ¿Ya? Múltiplo de 2. El principio 4, ¿no?, tiene la forma de, en el tema de productos notables, Steven. ¿Sí? Steven. Mira, ¿qué quiere decir este principio 4? Si nosotros multiplicamos, ¿ya?, multiplicamos dos factores donde las cuales en cada factor es una suma, puede ser una diferencia, pero con términos comunes que están expresados en múltiplos. ¿Qué es lo que vas a hacer simplemente? Múltiplo de n más a por múltiplo de n más b, múltiplo de n, múltiplo de n, múltiplo de n. Y directamente vas a multiplicar los otros términos que no están expresados en múltiplo. A con b, ¿correcto? Aquí a por b. Ya. Mira, voy a trabajarlo por esta parte. ¿Qué pasa si yo tuviera un múltiplo de 5 más 3 multiplicado con múltiplo de 5 menos 1? Aplicando este principio 4, múltiplo de 5 por múltiplo de 5, múltiplo de 5. 3 por menos 1, menos 3. ¿Ya? Así se aplicaría este principio 4. Ahora, estos dos últimos principios es para usar el binomio de Newton. Tú sabes que un binomio puede ser tanto una suma como una diferencia. Cuando es el caso de una suma, no hay problema, porque si es un binomio con suma, seguirá siendo la suma del resultado de todo esto. ¿Ya? Múltiplo de n más r, todo elevado a la k, donde no te olvides que k tiene que ser un número entero positivo, esto va a ser simplemente múltiplo de n más este residuo elevado a la k, ¿correcto? Más. Aquí, por ejemplo, tenemos múltiplo de 5 más 3 elevado todo al cuadrado, seguirá siendo múltiplo de 5 más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Pero ¿qué sucede con 9? 9 podemos expresarlo todavía como un múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque se excedió de 5. Entonces, todo número que se exceda del número de un múltiplo, lo vamos a expresar en ese múltiplo. Entonces, 9 es múltiplo de 5 más 4. Pero aplicando el principio 1, ¿no?, múltiplo de 5 más múltiplo de 5 sigue siendo múltiplo de 5 más 4. Vamos con el principio 6. ¿Qué sucede cuando es menos? ¿Qué sucede cuando es menos el binomio? Ya. Cuando es menos va a haber dos casos. Va a ser más cuando
el exponente debe de ser par. Seguirá siendo menos cuando el exponente, ¿cómo tiene que ser? Impar. Entonces, múltiplo de n menos r elevado a la k es múltiplo de n más cuando el exponente sea par, ¿ya? Este menos se va a volver más cuando el exponente sea par. Y seguirá siendo menos cuando el exponente sea impar. Vamos con dos casos aquí, ¿ya? Dos ejemplos. Múltiplo de 7 menos 2 a la 4. Esto es múltiplo de 7 menos, pero como él es par, como 4 es par, entonces este menos se va a volver positivo, ¿ya? Y 2, no te olvides, otra vez, múltiplo de 7 menos 2, todo elevado a la 4 es múltiplo de 7, este menos se va a volver más porque el exponente es par, entonces como es par, es más. 2 elevado a la 4 es 16. ¿Pero qué sucede con 16? 16 se excedió de 7. Entonces, ese 16 todavía podemos expresarlo en múltiplo de 7. Él es múltiplo de 7 más ¿cuánto? El más cercano es 14, ¿no? 14 que es múltiplo de 7. Pero 14 más ¿cuánto? Más 2, ¿no? Entonces, seguimos aplicando el principio 1. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7, múltiplo de 7 más ese 2. ¿Correcto? Menos. Él es menos y él es impar. Entonces, ¿cómo sería esto? Múltiplo de 4 menos. Y el exponente es impar. ¿Qué hemos dicho acá? Menos. Con exponente impar seguirá siendo menos. Aquí sería menos. ¿Y cuánto es 3 elevado al cubo? Es 27. ¿Pero qué sucede con 27? 27 se excedió de 4. Entonces, hay que expresarlo en múltiplo de 4. ¿Cómo lo expresamos? Como múltiplo de 4, ¿no? Pero, ¿más cuánto? El más cercano que sea múltiplo de 4 sería 24, ¿no? 6 por 4, 24, que es múltiplo de 4, entonces ¿más cuánto? Más 3. Pero seguimos aplicando el principio 1, múltiplo de 4, no te olvides que este menos ingresa, afecta a los dos, ¿ya? Múltiplo de 4 menos múltiplo de 4, múltiplo de 4. Menos por más, menos 3 sería, ¿ya? Entonces, tener mucho en cuenta todos estos principios que he colocado aquí, que van a ser una herramienta de trabajo para poder desarrollar los problemas. Aquí he puesto dos notas recontra importantes. Todo número impar elevado a un exponente par siempre es múltiplo de 8 más 1. Nunca olvides esto. ¿Ya? Nunca olvides esto. Todo número impar elevado a un exponente par es múltiplo de 8 más 1. En la gran mayoría de problemas con un nivel, ¿no? Un nivel avanzado, se usa este conocimiento, esta nota importante. Mira, vamos con dos ejemplos. 5 es impar y 2 es par. 5 al cuadrado es 25. Y 25 es múltiplo de 8 más 1. ¿Por qué? Mira, busquemos un número cercano al 25 que sea múltiplo de 8. 24. ¿Y por qué 24 es múltiplo de 8? Porque el 24 lo contiene al 8. Porque es 8 por 3. No olvidar esto. Entonces 25 es múltiplo de 8 más 1. Vamos con otro ejemplo. 3 elevado a la 4. 3 es impar y 4 es par. 3 elevado a la 4 es 81. Y 81 es múltiplo de 8 más 1. ¿Por qué? Porque un número cercano al 81 que sea múltiplo de 8 es 80. Y 80 es múltiplo de 8 porque ese 80 es 8 por 10. Lo contiene al 8. Entonces, 81 es múltiplo de 8 más 1. ¿Ya? No olvidar esto, por favor. Vamos con la nota 2. Esto de acá también se usa, ¿no? En la gran mayoría de problemas cuando te hablen de las cifras terminales, ¿ya? Cuando hablen de cifras terminales, la última cifra, las dos últimas cifras, las tres últimas cifras, tengo un numeral escrito en una cierta base y lo deseo expresar o convertir a otra base y deseo las dos últimas cifras. Esos problemas se trabajan con este conocimiento de acá, con esta nota, ¿ya? Cada vez que un problema te hable de la última cifra o de las últimas cifras, usa este conocimiento de acá, ¿ya? Acá tengo un numeral, mira, el numeral ABCDE en base E. Entonces, todo este numeral va a depender también mucho del problema, ¿no? Si el problema te dice la última cifra, ya, ¿qué es lo que vas a hacer simplemente?
Cuando el problema te diga la última cifra usas esta. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? Cuando tengas un numeral escrito en una base n, esta es una forma general de expresar un numeral. ¿Ya? Si el problema te dice la última cifra, usas esto. Va a ser múltiplo de la base más la última cifra. Múltiplo de la base más la última cifra. ¿Ya? El segundo, ¿cuándo vas a usar este segundo caso? Cuando te diga las dos últimas cifras. ¿Ya? Quiero saber las dos últimas cifras. Ya, ¿cómo lo expresas? Como múltiplo de la base elevado al cuadrado. ¿Sí? Múltiplo de la base elevado al cuadrado. Más estas dos últimas cifras, pero no te olvides que la base es n, entonces esas dos últimas cifras tienen que estar expresado en esta misma base. ¿Ya? Vamos con el caso 3. ¿Cuándo uso este caso 3? Cuando te diga, no, si tú te das cuenta, mucho depende de las cifras terminales. Yo lo expreso en función de d numeral, porque son las dos últimas cifras. Si te dijeran las tres últimas cifras, va a ser múltiplo de la base elevado al cubo más las tres últimas cifras, pero numeral de las tres últimas cifras en dicha base que está. Entonces usamos esta de acá cuando nos digan las tres últimas cifras. ¿Ya? Cuando nos digan las tres últimas cifras. ¿Correcto? Acá he puesto un ejemplo aplicativo. Calcular la última cifra al expresar el numeral 372 en base 8. Ojo, recuerda por favor que cuando tú quieras nombrar un numeral, ¿sí? Querramos nombrar un numeral, si la base es 10, si el sistema es el decimal, lo nombramos como estamos acostumbrados, ¿ya? Por si acaso. Pero si este numeral estuviera escrito en una base diferente de 10, no olvidar que el numeral se lee cifra por cifra, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Si la base fuera 9, si el sistema fuera nonario, el numeral se lee 372 en base 9. Ya, entonces, ya hemos recordado entonces cómo nombrar un numeral, ¿correcto? Entonces, acá en el ejemplo que coloco, te pide calcular la última cifra al expresar el numeral 372 en base 8. ¿Qué quiere decir? Que ese 372, al convertirlo a base 8, ¿no? Queremos esta última cifra. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente, ¿no? Ya expresarlo en base 8, este numeral va a ser igual a otro numeral en base 8 y con una cifra que termine en x. ¿Por qué trabajo solamente con una última cifra? Porque el problema te pide la última cifra o cifra terminal. Entonces, como esta es la última cifra, no, esta es la última cifra, usamos este primer caso. ¿Ve? Cuando nos hablan de la última cifra, es igual a ¿qué? Al múltiplo de la base más esta última cifra. Entonces, podemos expresarlo como un múltiplo de 8 más x. ¿Ya? Pero 372 es múltiplo de 8 más 4. Si tú al dividir entre 8, te va a dar como residuo 4, ¿correcto? 372 al expresar el múltiplo de 8, ¿cómo lo expresamos? ¿Recuerdas? Lo dividimos, ¿no? 372 entre 8 nos da residuo 4, o sea que el múltiplo de 8 más 4 es igual a múltiplo de 8 más x. X es igual a ¿cuánto? A 4 entonces. Continuamos a ver aquí con lo que es el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice este principio que es muy importante también? Este principio de Arquímedes es si al tener la multiplicación de dos números es un múltiplo de n, ¿correcto? El producto de dos números es igual a un múltiplo de n y el máximo común divisor, en este caso de b y n, es igual a 1, entonces, como b y n lo único en común que tienen es la unidad, para que este producto sea múltiplo de n, significa entonces que a debe de ser múltiplo de n. Significa que a debe de contener al factor n. ¿Por qué? Porque como b con n solo en común tienen la unidad, para que este producto sea múltiplo de n, significa que uno de ellos tiene que contenerlo al n. Pero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Como b con n solamente tienen en común la unidad,
significa entonces que el A es el que lo va a contener al N. Y como lo va a contener al N, A tiene que ser múltiplo de N. De esto trata el principio de Arquímedes. Vamos con unos ejemplos. 8 por N es igual a múltiplo de 5. Aquí notamos, mira, 8 con 5 no tiene nada en común excepto la unidad, ¿no? Su máximo común divisor de 8 y 5 es la unidad. Entonces, para que este producto sea múltiplo de 5, ¿qué debe de ocurrir? Debe de ocurrir que uno de ellos tiene que ser múltiplo de 5. Pero 8 no es múltiplo de 5, porque 5 multiplicado con un número entero no te da 8. Entonces, para que este producto sea múltiplo de 5, n tiene que ser múltiplo de 5. ¿Correcto? N tiene que ser múltiplo de 5. Vamos con un ejemplo 2. ¿Qué sucede cuando en un producto va a ser múltiplo de un número, pero acá se puede simplificar? Mira, 6 con 14, ¿no? Con el número del múltiplo, tienen en común mitad. 6n podemos expresarlo como 2 por 3n. Es igual, el múltiplo de 14 lo podemos separar, ¿sí? Descomponer de esta forma, 2 por múltiplo de 7. 2 con 2 se simplifica y nos queda 3 por n múltiplo de 7. Y como en el caso 1, cuando este producto nos dará múltiplo de 7, cuando uno de ellos sea múltiplo de 7. Pero como 3 no es múltiplo de 7, entonces n tiene que ser múltiplo de 7. De una forma sencilla, para no poder hacer esta separación, simplemente podemos hacer esto, mira. 6 y 14 que tienen en común, mitad. Sácale mitad de frente. ¿Cuánto es? 3. Sácale mitad. ¿Cuánto es? 7. Entonces, nos quedaría mitad de 6n, 3n, mitad de 14, 7, múltiplo de 7. Y para que este producto sea múltiplo de 7, uno de ellos tiene que ser múltiplo de 7. ¿Ya? Aquí una observación. ¿Qué sucede si aquí ya no tenemos un producto, sino una suma? Lo mismo hacemos, mira. 8n más 14 es múltiplo de 5. 8 con 14 en común tienen al factor 2. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos ese factor en común. Sacamos un 2 y nos quedaría 4n más 7. Y aplicando el primer caso, ¿no? Ya lo tenemos expresado en producto. Entonces, ¿cuándo el producto de estos dos números será múltiplo de 5? Cuando uno de ellos sea múltiplo de 5. Pero como 2 no es múltiplo de 5, entonces 4n más 7 tiene que ser múltiplo de 5. Aquí yo estoy dando esta condición, ¿ya? Pero esta condición va a depender mucho del problema en realidad. Pero yo no estoy dando esta condición. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos extraído el factor común 2 y nos queda 4n más 7 por 2. Como 2 no es múltiplo de 5, entonces el factor 4n más 7 tiene que ser múltiplo de 5. ¿Ya? Aquí simplemente damos valores aquí. ¿Ya? Mira, como n tiene que ser entero positivo, ¿no? Puedes empezar con 1. 1 por 4 sería 4 más 7, 11. 11 no lo tiene el 5, ¿no? No es múltiplo de 5. ¿Qué pasa si n vale 2? 4 por 2, 8 más 7 sería ¿cuánto? 15. Y 15 sí es múltiplo de 5. Entonces ya tenemos el primer valor que puede tomar n que sea entero positivo. Recuerda que esta condición le he dado yo, pero eso va a depender mucho de los problemas, ¿ya? 4 por 2 son 8, más 7 es 15. Entonces, de acá, jóvenes, es muy importante esto lo que he escrito aquí. Porque como el primer valor que toma n es 2, los otros valores que debe de tomar n, que al multiplicar con 4 y sumado con 7 nos dé múltiplo de 5, simplemente lo que vas a hacer es sumar nada más, mira. De este primer valor 2, súmale 5, que es el número de este múltiplo. El número de este múltiplo, 5. 2 más 5, 7. 7 por 4, 28, más 7, 35 es múltiplo de 5. Para obtener los otros valores, ya sabes qué hacer, sumamos el número de ese múltiplo. Más 5, más 5, más 5, y de esta forma vamos a obtener los otros valores de él. ¿Ya?